Feliz sábado, me alegra verles tan puntuales y pronto ahí. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, entonces vamos a unirnos en oración en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido tener una semana, bueno, y la bondad de Dios siempre está allí. Y el Señor siempre extendiéndonos la mano, a pesar de nuestras dificultades como humanos, que lo sabemos que hasta que el Señor venga y nos redima, eh, tenemos luchas como humanos, pero que el Señor está ahí siempre para socorrernos, para levantarnos, para animarnos, para brindarnos consuelo con su palabra. Y una forma de hacerlo es, por ejemplo, Diego, yo le decía a Diego en esta semana que, bueno, que yo tenía un pensamiento y se lo había expresado al Señor en oración todas las mañanas. Era como si Dios me estuviera contestando por medio de esa reflexión, un pensamiento que me levanté en la madrugada y bueno, cuando escuché esa reflexión, dije, ay, Señor, especialmente también gracias porque nos da la bendición y la oportunidad de que podamos reunirnos una vez más a través de este espacio. Gracias al Señor por la iglesia virtual, por la iglesia Encuentro, por Rubén, por Fernando, que hacen un gran trabajo. Es un trabajo que no lo vemos a lo mejor, pero que están allí constantemente, están haciendo un gran trabajo y le agradecemos en esta hora al Señor por ellos y les motivamos para que siga esta maravillosa obra del Señor. Y a Diego por ese esfuerzo, esa constancia también, Diego, de poder compartir el Evangelio con nosotros cada viernes y a cada uno de vosotros también por hacer parte de esta maravillosa familia virtual. Sería maravilloso que nos pudiéramos encontrar físicamente, darnos un gran abrazo, podernos sentar en una misma banca y adorar juntos, pero bueno, ese es el medio que tenemos y es un motivo para agradecerle al Señor también. Quiero empezar con esta lectura que encontramos en el libro Servicio Cristiano, la página 29, y dice así, cito Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación, pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol, pertenece a todo el mundo. La obra que hicieron los discípulos, tenemos que hacerla nosotros también. Todo cristiano debe ser un misionero. Con simpatía y compasión, tenemos que desempeñar nuestro ministerio en el bien de los que necesitan ayuda y procurar, con todo el desprendimiento, aliviar las miserias de la humanidad doliente. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Amén. Con esta corta reflexión que es un fragmento del Deseado a todas las gentes, la página 262, y el Ministerio de Curación, la página 97,
invitamos a Diego para que iniciemos el servicio con la oración. Vamos ya a tener ya un espíritu de estudio, ¿vale? Vamos a hacer así una breve oración para introducirnos en la temática de hoy, ¿sí? Querido Señor, te damos gracias por lo que significas para nosotros y también queremos pedirte ahora un espíritu humilde para acercarnos a ti y aprender de ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a nuestra reflexión, que como veis, tiene que ver con la gratitud de la gracia. Lo he titulado así, la gratitud de la gracia. Tenemos nuestras Biblias y vamos a intentar, se dice un refranero, intentar comprender a dónde nos lleva el texto. Pues hay un refranero español que dice, de bien nacidos, ser agradecidos. Pero quizá hoy vamos a ver un tipo de gratitud algo diferente, ¿no? Algo diferente. ¿Conocéis estos pasajes? Jesús sana a 10 leprosos. ¿Sí? Vale, vamos a coger nuestras Biblias y lo veremos juntos, sobre todo el número 10, que en numerología bíblica significa que tienes que crear tu propio destino. Y curiosamente las 10 vírgenes, los 10 mandamientos, los 10 leprosos, tienen mucho que ver en numerología bíblica. Los números tienen gran significado. El número 10 nos habla de que finalmente tienes que tomar tú una decisión independientemente de que el Señor te haya bendecido, sanado, curado, amado. Al final tú puedes escoger, ¿no? Decir, pues no, ya sé que el Señor ha hecho conmigo maravillas, pero yo decido finalmente ese 10, ¿no? Como el cumplir o no los mandamientos, etc. Entonces vamos a nuestro capítulo de Lucas, si alguien quiere leerlo, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, postró en tierra a sus pies, dándoles gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y él dijo: Levántate, vete, tu fe te ha sanado. Muy bien. Gracias, Samuel. Vete, tu fe te ha sanado. Uníamos la semana pasada hablábamos de la fe, ¿verdad? Pero mirad qué bonito este metarrelato de Lucas, tan hermoso, al mismo tiempo tan cargado de crueldad, como suele ocurrir en el conflicto realmente de los siglos, que es el conflicto entre el bien y el mal, que es en definitiva el metarrelato entre el dolor de la miseria del ser humano y el amor, la misericordia y la justicia de nuestro buen Dios. Pero en el pasaje vemos, o hemos visto, leído, un conflicto religioso que perdura en nuestros tiempos entre samaritanos y judíos. ¿Qué ocurre entre samaritanos y judíos? ¿Vale? Regiones, conflictos religiosos. ¿Cómo es la comunidad samaritana hoy? Porque parece que le tenemos algo de simpatía a los samaritanos, según vemos el texto, pero ¿por qué estaban enfrentados entre sí con los judíos? ¿Por qué realmente
no pueden ser un pueblo unido y por qué la diferencia racial, étnica, los separaba. Mirad, porque ahora vamos a ver precisamente lo que decía Samuel de esas zonas, esas regiones. Mirad a la izquierda, no sé si lo veis bien, la región de Galilea, en azulito, la región de Samaria, donde están los samaritanos, en verde. ¿Veis? Jerusalén, Belén, Salem. Ahí tenéis la región de Judea, veis que es muy grande, la región de Judea. Y luego tenéis el Mar Muerto y el Mar de Galilea, la Decápolis, etc. Y la región de Perea, bien, a la derecha en marroncito. Por aquí circula Jesús, pero observad que algunos textos en el Evangelio que unimos nos hablan de que efectivamente Jesús no es no es imprudente en el sentido de que no es conocedor de lo que está ocurriendo. Fijaos, por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, versículo 4, entonces Jesús le dijo en una sanación, mira, no lo digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es decir, conoce la ley ceremonial que está en vigor y en este caso es curioso porque Jesús dice, no digas a nadie lo que te ha ocurrido, sino muéstrate a los sacerdotes para que ellos, en primer lugar, crean. Es decir, en estos momentos Jesús no está diciendo, cuenta tu testimonio a todo el mundo. O, por ejemplo, en el capítulo 10 de Mateo, cuando a estos 12 envía Jesús, versículos 5 y 6, y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles, gente fuera del pueblo judío, ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, ¿veis? Estamos viendo aquí, entonces, cómo aquí en estos momentos Jesús frena el acceso a Samaria de los samaritanos y prefiere en estos momentos ir primero a las ovejas perdidas de Israel, es decir, al pueblo judío. Pero no es una contradicción con el pasaje de hoy donde samaritanos se acercan a él y él los es sanado, o sus encuentros múltiples en la Biblia que registra Lucas y que además hace énfasis en esto, era samaritano, Jesús y la mujer samaritana, Jesús y el buen samaritano, etc. Así que no hay una contradicción. Pero, ¿qué ocurría con Samaria y Judea y cómo es la comunidad hoy? Vamos a ver un pequeño vídeo. Con un pie en Palestina y otro en Israel, la comunidad samaritana araboparlante y emparentada con el judaísmo trata de superar su extinción con la apertura a matrimonios mixtos y se afana por mantener su ancestral comunidad, donde concilian entre la enemistad de sus vecinos. El monte Gerizim en la Cisjordania ocupada significa literalmente monte partido en dos, y está situado entre el asentamiento colono de Jarberaya y la ciudad palestina de Nablus, donde los samaritanos fijan su epicentro sagrado en lugar de Jerusalén, como lo hacen los judíos. Hoy en día los samaritanos luchan por no desaparecer, tal y como destaca Husnei Cohen, director del Museo Samaritano y hermano del gran sacerdote Abdallah Basef. Hace 3.000 años éramos 3 millones de samaritanos, pero en 1967 solo quedábamos 146. Al borde de su extinción, el gran sacerdote de este grupo, con estrictas tradiciones, aprobó en 2002 el casamiento de su propio hijo con una foránea, lo que abrió la puerta a la venida de futuras esposas desde Ucrania y Turquía, en la que llegó a mediar una empresa de contactos en Internet y que terminó con su estricta endogamia a lo largo de los siglos. Y observad que realmente los samaritanos frente a los judíos tienen primero un libro diferente, es el Pentateuco, bueno, no es un libro, es el Pentateuco samaritano y nada más, se llama así, que son los 5 primeros libros de la Biblia que ahí coinciden con el pueblo judío. Segundo, no creen evidentemente en nada de lo demás, su líder es Moisés y el Pentateuco. Y luego el monte de adoración, el monte partido en dos, es el monte Gerizim, nada de Jerusalén. Y lo demás eran muy estrictos en cuanto a esa endogamia que mencionaba en el vídeo, que han tenido que abrir sus puertas a una nueva
forma de vida, porque si no se extinguen. Pero los samaritanos realmente, si nos encontráramos con uno de ellos en la época de Jesús, no estaríamos de acuerdo con ellos, precisamente por esa diferenciación tan grande que hacían y la dificultad que tenían, obviamente, de encontrar a un Mesías fuera de Moisés, que la tenían también los judíos, pero se suponía que los judíos estaban más cerca de los profetas, los históricos y ya el Nuevo Testamento. No se quedaron solo en la Torá, como hace el pueblo samaritano. Pero ese celo religioso, ese monte es el mío, el verdadero, no el tuyo, los enfrentó. Y el conflicto religioso que decíamos existía realmente. Y por eso, el primer punto de nuestra idea es la calidad de la fe que mencionábamos la semana pasada. Era necesario que actuaran por fe, en este metarrelato de Lucas, estos leprosos, como si ya hubiesen sido sanados antes de que la curación se efectuara. Es decir, no es que Jesús necesite, o no es que ellos, o que Jesús no pudiera haberlos sanado inmediatamente, incluso sin aparecer, incluso porque Él es superior, tiene incluso con cualquier actividad o sin ella, porque está por encima su autoridad de cualquier enfermedad. Pero para demostrar precisamente la calidad de la fe, de ese grupo es preciso que crean que van a ser sanados, sin estarlo, es decir, en ese camino hacia los sacerdotes, tienen que esperar que se produzca la sanación antes de andar. Es decir, bueno, hizo al sacerdote y en ese camino se producirá el milagro, la calidad de la fe. Pero por otro lado, los 9 posiblemente creyeron que como eran hijos de Abraham, merecían ser curados, a diferencia del que se vuelve. ¿Veis? A diferencia del que es misericordioso, entendiendo que ese personaje misterioso, ese Jesús, ese famoso maestro, ese profeta, le ha devuelto la salud, mientras que, digamos que estos otros 9 es como se lo merecen porque son descendientes de Abraham, ese celo del judaísmo primitivo más ferviente, olvida quién ha hecho la sanación precisamente en ese conflicto religioso. Es decir, lo que denominábamos una fe incrédula, es una fe que no cree realmente, aunque perciba los efectos que han tenido en su propia curación, que ha hecho Jesús. Han sido sanados, pero ellos es igual, no se vuelven a dar gracias a Jesús porque se lo merecen. Es el estado en el que estaban no era propio de un hijo de Abraham. Por un lado tenemos el conflicto religioso más que evidente que Jesús trata de solucionar a lo largo de la historia y que Lucas recoge explícitamente frente a judíos y samaritanos. Pero por otro lado tenemos también el conflicto teológico, un conflicto tremendamente muy cruel, que tiene que ver con el concepto, con cómo hablamos de Dios, cómo pensamos a Dios, qué es lo que creemos de Dios, y que tiene que ver sobre todo con usar el nombre de Dios en vano, en el mandamiento de la ley moral. ¿Y por qué? La lepra, en opinión de los judíos, era una enfermedad, causa una bacteria, lo sabemos hoy, pero para ese momento una enfermedad que más que ninguna otra era señal del desagrado de Dios. Es un conflicto teológico cruel, que nada tiene que ver con Dios, que es una enfermedad, que como no hay una cultura, es decir, un conocimiento adecuado, pues hablo en nombre de Dios de lo que ni siquiera tiene que ver nada con Dios. Y esto lo introduzco en la teología de la época, y así que el que se infecta con esta bacteria y obtiene lepra, pues bueno, Dios no le agradas y no puedes tocarlo y no puedes vivir en las ciudades, sino que tienes que vivir en las regiones y no puedes acercarte además sin gritar inmundo, inmundo que viene, o sea, cerca de las personas, digamos, agraciadas por Dios, ¿no? O sea, sois unos desgraciados. Pero esto es un conflicto enorme que se usa el nombre de Dios claramente en vano, y esto es un mandamiento que insiste Dios y del que se habla poco. Cuando hablemos de Dios, cuando pensemos en Dios, no sea bajo nuestras
premisas personales, ¿no? Y aquí se creía esto, lo cual es una crueldad, como sabéis. Pero fijaos que la palabra gracia, charis, charites en griego, tiene que ver con Eucaristía, eucaristeu, la gracia con vosotros, siendo agradecidos con Dios. Es decir, la misma raíz eucarística tiene algo que ver, no con un aspecto, me siento agradecido porque yo os agradezco que estéis aquí en la iglesia, y gracias por ayudarme, gracias por permitirme pasar al otro lado de la acera, de la calzada. Esto es una gracia normal del ser humano normal, natural, en cierto modo, menos excepciones de ser mal educado, bueno, pero en general tendemos, bueno, pues a dar las gracias. Pero aquí estamos hablando de personas en las que se consideran desgraciadas y, curiosamente, un samaritano que no conoce la verdad vuelve de forma agradecida, de una forma extraña, porque se vuelve del camino desoyendo la orden de ir a los sacerdotes en cuanto detecta que el milagro se ha producido y vuelve a dar las gracias, y solo es uno de los 10. ¿Vale? La ley ceremonial estaba vigente y Jesús la respeta. ¿Cuál es la ley ceremonial? La que aparece en Levítico 14 y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. ¿Veis? No deben tocarse. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Teología sacramental. Chaina nos hablaba de los tipos y antitipos. Vemos que Jesús en este tipo de ceremonias, este tipo de rituales, las salta porque Él es precisamente al que apuntaban todo este tipo de celebraciones, siempre, claro, cuando estás limpio, ¿eh? No voy a ti cuando no estás limpio, sino cuando veo que estás limpio, entonces hago estos ejercicios del Levítico para declararte ya limpio. Pero para Jesús es importante que demos testimonio, que dé el leproso testimonio al sacerdote para que vea que estás limpio, pero no es necesario nada más para que yo obre. No es necesario que el sacerdote rasgue sus vestiduras o el leproso o lancemos esa avecilla al cielo, porque yo soy la autoridad y porque tú has tenido fe en que ibas a ser sanado. Es el protocolo que no va a limitar a Jesús, no es un protocolo que le impide actuar, pero sí respetando esa tradición de vuelve al sacerdote para testimonio de ellos, pero que lo lógico era cómo te has limpiado, quién te ha limpiado, pues Jesús. ¿Y a dónde apuntan nuestras avecillas? ¿A dónde apuntan todo lo que hacemos en el tabernáculo y en el templo después? ¿A dónde apuntan? A ese Jesús desconocido al que queréis matar. Es decir, Jesús ve a los sacerdotes para testimonio, para que me encuentren, porque están haciendo estas acciones para mí. Cuando vengo a ellos no me reconocen. Mirad el milagro. Esto era, pero sin embargo, a pesar de ser más que evidente que los 10 son sanados, los 10, 9 ni siquiera están escuchando a Jesús. Y esto es muy significativo porque nuestros cristianismos a veces se parecen a esto, cristianismos baratos, cristianismos egoístas, cristianismos llenos de corrupción. En el pasaje que ha leído Samuel, vemos que Jesús los vio y les dijo, id mostraros a los sacerdotes. Y mientras iban, no antes, quedaron limpios. Y uno de ellos, al ver que había sido sanado, se vuelve glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y dice Lucas, era samaritano. Hace ese hincapié. Es decir, es el que no es del pueblo de Dios, el que reza en otro monte, el que solo cree en Moisés. Sin embargo,
en ese conflicto teológico, lo que él ve es que, gracias Dios mío, porque me has devuelto la salud. Y no sé quién eres Dios, no sé en qué monte de adorar, pero yo me vuelvo a ti porque eres tú el que me ha dicho que camine, que seré sanado y soy sanado. Y me vuelvo agradecido a Dios porque estás tocando mi corazón. Y los otros 9, ¿por qué no? ¿Por qué no? En el relato es muy importante que veamos los 7 aspectos que se dan y que además en nuestra vida también son importantes. El lugar en el que agradecemos a Dios, donde han ocurrido nuestras sanaciones, el encuentro que hemos tenido con Él, la petición que le hicimos o el ruego de nuestra propia lepra, la respuesta que obtuvimos en algunas de ellas, la acción de gracias, porque la gracia, el agradecimiento es una acción, no es una frase. La llamada de atención, que aparece en el versículo 17 y 18, y finalmente la salvación. Todo esto aparece en el metarrelato de Lucas y también en nuestras vidas, y somos conscientes de la importancia que tiene que se produzca este agradecimiento. Viendo entonces uno de ellos que había sido sanado, como lo he visto, se tira, postra su rostro en tierra, es decir, cae a los pies de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Y responde Jesús con preguntas. Jesús hace siempre esto, ¿no? Sorpresa, Jesús responde con preguntas, pero bueno, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Es que no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano. Obviamente está hablando a más seguidores en ese camino, que es posterior a la resurrección de Lázaro, se acerca ya a la muerte de Jesús, no están solo los 12 junto a él, hay más gente en ese camino, en esas regiones de Perea y de Samaria y de Galilea, donde está viajando Jesús hacia Jerusalén para terminar su ministerio, y les está hablando a todos los que están presenciando esto, a todos los que están presenciando este gran milagro y esta vuelta de este extranjero, y cómo Jesús realmente les habla a la multitud y a nosotros hoy. Luz del mundo, entonces. ¿Quiénes somos? Luz del mundo. ¿Quién es este samaritano extranjero? Es luz del mundo. No por sus méritos, no porque sea mejor que nadie. Él era leproso, como todos lo somos. Pero es luz del mundo porque colabora con Dios al volverse a Él. Porque ahora en esa acción alivia el mal de muchos leprosos que tienen esperanza. Y porque además presenta un evangelio auténtico. No hay nada más auténtico que esta acción de agradecimiento frente a la normal de los otros 9, ¿no? Es decir, como hacen los demás esto, sí, yo sé que me ha curado, pero yo me vengo aquí con el grupo, ellos son los 9, no voy a ir en contra de, ¿verdad? Esto es típico hoy en nuestro mundo. No parece que ir en contra del mundo sea muy correcto y parece que todos estamos siendo infectados de esto, pero en el Evangelio ocurre todo lo contrario, porque solo uno regresa y además es samaritano. Solo uno regresa que es extranjero, que es samaritano. ¿Se conoce hoy a Jesús? El contraste entre la aceptación de Jesús como Mesías por parte de los gentiles, de los extranjeros, de los que no tienen ninguna quizá posibilidad teológica, de los que están confusos, de los que no abren sus mentes, de los que adoran en un monte equivocado, y el aciago y sistemático rechazo de los judíos es ya una evidencia en los relatos de Lucas y prácticamente en los relatos de los evangelios. Constantemente el pueblo de Dios rechaza las obras misericordiosas de Dios y rechaza a Jesús. Y constantemente se presenta esto como una posibilidad real en nuestros días de conocer verdaderamente a Jesús. Un Jesús que por otro lado ha manifestado su autoridad ante la enfermedad, como los salmistas en los que no creen los samaritanos, y sí los judíos anunciaron: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es lo que está haciendo precisamente Jesús.
en quien no cree precisamente este samaritano, pero que es agradecido, y esa gratificación, ese agradecimiento proviene de la gracia, proviene de la salvación, es mucho más que simplemente un mero gesto educativo, ¿no? Moral. Así que fijémonos en el texto, porque la desesperación de este grupo, que ya hemos visto cruelmente estigmatizados, sois la desgracia de Dios, no ruegan, probablemente porque no tienen esa fe que hablábamos, absoluta, de que van a ser sanados, porque llevan mucho tiempo enfermos, pero no ruegan que les quiten la enfermedad. Estos 10 leprosos, cuando ven a Jesús, ruegan de esta forma: ten compasión de nosotros. No dicen, oye, Jesús, bueno, no sabemos si tú eres verdaderamente vienes de Dios o no, elimina mi lepra, elimina mi problema, ayúdame a ser sano, ¿no? Una oración concreta: tengo este problema, quiero que soluciones este problema. Simplemente exclaman, porque la desesperación de vivir así, de los 10, y la desesperación de vivir así hoy también, como leprosos rechazados, es real, y están desesperados, y solo se les ocurre: ten compasión de nosotros. Evidentemente Jesús tiene compasión de todos nosotros, pero ¿por qué no le piden a Jesús que les sanase de su lepra? Tal vez no creían que podría hacerlo. Por eso, realmente, utilizamos a Dios bien por exceso o por defecto, es decir, bien por no conocerlo, y entonces, bueno, voy a lanzar una moneda al aire, tal vez me ayude, o mi desesperación es tan grande que me da igual si existiera o no, me uno a quien quiera ser Mesías, yo ten compasión de mí, o realmente creemos en su poder. Porque esta pregunta, en el que resumimos siempre una palabra además que proviene de hebrea y aramea, amén, así sea, así es, de certificación en todo lo que decimos, así es muy curioso, porque en el pasaje lo que nos demuestra Lucas es que estos 10, 9 de ellos, por lo menos 9 de ellos, la mayoría, estaban utilizando a Dios. La semana pasada también lo vimos con los dirigentes judíos. Dígnate de este centurión que nos ha construido una sinagoga. Y ahora estamos viendo también, dentro de esa situación desesperada, se utiliza a Dios. ¿Por qué? Realmente no creían en el poder de Él. Cuando son sanados, creen en el poder de Abraham y creen que son merecedores. Mientras que este extranjero samaritano se da cuenta, producido por el Espíritu Santo, de que no es merecedor de esa curación y de que ha sido un verdadero milagro, que ha sido el verdadero poder de Dios manifestado en su vida. Y por eso regresa, desoyendo la orden. No piensa que se merece otra vida, se la encuentra. Esta iglesia encuentro, se la encuentra. Pero no el religioso orgulloso, no, yo he estado en lepra un tiempo, pero ya era hora, ¿no? Solo faltó decir, bueno, pues ha costado un tiempo encontrar a ese profetita, ese pequeño nazareno, ya vamos corriendo a los sacerdotes. Sí, claro, evidentemente que estamos sanados, pues hombre, solo faltaba. No dan gracias a Dios, dan gracias a una manipulación de Dios, en el bendito nombre de Abraham, que no tiene culpa de ser tergiversado. ¿Se entiende? Es decir, creer en su poder o utilizar, manipular mi desesperación en su nombre. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestras iglesias hoy se parecen. Mirad lo que Mariluz abría nuestro encuentro. Todos los que se han consagrado a Dios serán conductores de la luz. Dios hace agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresada o de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente
caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Y fijaos que Jesús ha sanado a todos y no les ha pedido explicaciones, ni nada a cambio, ni les ha dicho... O sea, encima que no volvéis a agradecerme como hacemos los seres humanos, ¿no? Yo lo he hecho todo por ti. Pero evidentemente ese desinterés, ese amor desinteresado de Jesús que va hacia su muerte, mientras va a Jerusalén a morir, crucificado y lo sabe, aquellos no son capaces de dar una vuelta de agradecimiento. Ese amor desinteresado tiene un gran poder evangélico. Mirad esta otra cita. Aquellos que debieran haber sido la luz del mundo, es decir, estos 9 leprosos, han brillado de forma débil y enfermiza. ¿Qué es la luz? Es piedad, verdad, bondad, amor. Es la revelación de la verdad en el carácter y en la vida. El Evangelio depende de la piedad personal de los creyentes para su poder agresivo. Y Dios ha hecho provisión por medio de la muerte de su Hijo amado, para que toda alma fuera ampliamente equipada para toda buena obra. Pero claro, el número 10 significa que tú decides tu propio destino. Aquel extranjero comprende que el poder de Dios se ha manifestado y vuelve, y al volver tiene poder, tiene tanto poder que estamos hablando de él hoy en el año 2022. Y nuestras iglesias hoy viven de este gran ejemplo o del de los otros 9. En el deseado de todas las gentes leemos: si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tiene influencia para el bien en el mundo y por su falsa representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Puede que el samaritano estuviera equivocado y no es el monte Gerizim donde hay que adorar. Pero el ejemplo de estos judíos que van a los sacerdotes en el nombre de Abraham, ¿os parece una actitud que revela realmente el carácter de Dios o la corrupción espiritual? No es que Dios lo quiera, ningún mal, ninguna enfermedad, ninguna lepra, sino que somos personas caídas. Todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia a Dios y aprender que su gracia es suficiente. Pero no es que Dios quiera que tú pases días difíciles para que sepas quién es. Es que somos personas caídas, es que somos leprosos. Y no ha querido Dios la lepra del ser humano, Él no la ha querido, Él quiere solucionarla, aún no te vuelvas a agradecérselo. Pero obviamente hemos caído. Y en esos días difíciles podemos aprender a depender de Dios. Fijaos tan importante este samaritano que el Evangelio en Samaria ocurrirá. Mirad qué terreno hostil. Es una tierra hostil para los judíos, es una tierra hostil. Evidentemente sigue habiendo conflictos y en aquel momento no se tragaban entre sí, no se trataban entre sí. Es una tierra hostil. Pero la respuesta, la acción de gratitud de este extranjero samaritano prefigura nada más y nada menos que el alcance del Evangelio a todo el mundo. ¿Cómo creemos que realmente llegó el Evangelio más allá de nuestras fronteras ideológicas, raciales? A través de estas acciones de gratitud. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Tenemos pruebas de esto? Sí, claro que tenemos pruebas de esto. ¿Dónde? La expansión en Samaria. ¿Cuántos quedan en Samaria realmente? 1000. ¿Cuántos eran hace 2000 años? En el vídeo lo habéis visto. La expansión del verdadero Jesús, del verdadero Dios, en Samaria se produjo. ¿Y cómo lo sabemos? Bien, mirad el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el Evangelio de Lucas, segunda parte, el metarelato de Lucas. Entonces Felipe es judío, discípulo de Jesús, descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Les predicaba a quién? A Cristo. ¿En dónde? En la ciudad de Samaria. Difícil.
La gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, que es judío, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No es Jesús, es un seguidor de Jesús. Felipe es conocedor de la historia de este samaritano que vuelve a agradecer a Dios, y en ese gran camino hablan de ello y hablarán tanto que Felipe lo hace real en la vida de los samaritanos. Y este samaritano, del que no conocemos su nombre, pero sí sabemos que era leproso, ha cambiado el mundo en Samaria. Por lo tanto, la expansión es real de ese verdadero cristianismo. Vamos terminando, vamos concluyendo. Con fe decimos que vemos lo invisible, creemos lo increíble y recibimos lo imposible. Curar una lepra en aquel momento no era posible. Hoy es insignificante, es una bacteria que se controla aproximadamente más que antes por el conocimiento del ser humano, pero en aquel momento no. Ver lo invisible, es decir, ver que de aquel Jesús podría brotar y cómo hacerlo aún así, cómo brota de Jesús ese poder para que la lepra desaparezca en el camino. Es decir, ahora no, ahora te pongo barro en los ojos y sí, ahora ni siquiera voy a tu casa y sí, es que Jesús es trascendental, su autoridad sobre todas las cosas. Entonces, ahora iros a los sacerdotes y en el camino sanaréis. No sabemos. Ver lo invisible, creer lo increíble, recibir lo imposible, en una realidad del abismo. Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendiciones. Recuerda tu pasado, recordemos el pasado, quizá haya ocurrido alguna vez en tu vida. Estos 9 leprosos sanaron de su lepra, pero ya han fallecido. Su tiempo de vida, X años, mejoraría, me imagino, al dejar su lepra y al presumir de su fe en Abraham. Seguramente ni mencionaron, quizá en una nota a pie de página, sí, fue un tal, no sabemos, alguien que nos encontró en el camino, al que le pedimos misericordia y compasión y nos respondió. Seguramente es un hijo de Abraham, por lo tanto, ha hecho su función. Jesús ha hecho su función. Pero no, ¿dónde está Abraham? Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, la preexistencia de Jesús. Es decir, han curado su lepra, pero no han curado su eternidad junto a Jesús. Los problemas del pasado pueden ser bendiciones. Para este leproso fue una bendición. No es que Dios quisiera su lepra, pero su lepra se convirtió finalmente en una bendición una vez superada. Cuánto dolor y sufrimiento hasta entonces. Pero es la transformación de unas lágrimas en sonrisas, de unas tristezas en alegrías y de un problema grave en bendición, hasta el punto de lanzarse al suelo a los pies de Jesús. Querida Iglesia Encuentro, terminemos. Cuando los 10 leprosos, dice el deseado de todas las gentes, vinieron a Jesús para ser sanados, les ordenó que fuesen y se mostraran al sacerdote. En el camino quedaron limpios, pero uno solo volvió para darle gloria. Los otros siguieron su camino olvidándose de aquel que los había sanado. ¿Cuántos hay que hacen todavía lo mismo? El Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen. Libra a los hombres de peligros que ellos no ven y envía a los ángeles celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos de la pestilencia que ande en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruya. Pero sus corazones no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirnos
Y sin embargo, no piensan en su gran amor. Por su ingratitud, cierran su corazón a la gracia de Dios. ¿Quién quieres ser? ¿Como estos 9 que no vuelven, ingratos? ¿Quieres que Dios borre tu pasado, restaure tu presente y bendiga tu futuro? Claro, todos lo querían, los 10. Y cuando eso ocurre, ¿qué vas a hacer? Decir, bueno, es tanto tiempo en el dolor, no podía estar, algo tenía que suceder. ¿Volverás a Jesús entonces para darle gracias? ¿Cuál es tu lepra hoy que te impide regresar a Él? ¿Cuál es el problema hoy que enfrentas que te supone un vacío, del que esperas algún día salir adelante, pero del que no estás seguro si creer en el poder de Dios realmente o en una esperanza propia de ten misericordia de mí? No, es evidente que sé compasivo a mí, claro, das pena, decimos, es que da pobrecito, qué pena. Pero Jesús no le das pena, a Jesús no le das pena. Jesús quiere alegrías, Jesús le da alegría que volvamos a Él. Padre querido, eres la razón de nuestro existir, Señor. Creemos en ti, queremos hacerlo mejor. Queremos viajar contigo en todas las direcciones en las que tú nos marques, Señor. No es fácil, Padre, vivir con lepra. No es fácil vivir en un mundo caído sin ti. Y no es fácil tampoco, Señor, el seguirte sabiendo que el enemigo va a ponernos muchas trabas para que te olvidemos en el camino. Para que de alguna manera no seas tú, sino tal vez Abraham, tal vez un Dios, una idea, un concepto, pero finalmente que te borremos de nuestro camino y esta, Señor, esta amenaza, es una amenaza que se vivía entonces y se vive ahora. Señor, ayuda a todas las iglesias que en tu nombre te adoran a ser agradecidas de corazón. Ayúdanos a todos nosotros, a todos los ministros del Evangelio, a todos los que profesan tu fe, a todos los laicos de este mundo, Señor, a hincar nuestras rodillas para comprender que tú no puedes ser sustituido en esta historia, ni borrado, ni subestimado, ni cuestionado. Porque, Señor, tú no vas a ir detrás de nosotros, ni siquiera habiéndonos sanado, para pedirnos agradecimiento. Esta obra maravillosa que nace en ti, Señor, queremos que sea una realidad en nuestra vida de forma constante para presentarla a este mundo que cada vez más se acerca a su final y que no tiene o no te tiene a ti como referencia. ¿Qué estamos haciendo, Señor, con el verdadero Evangelio? ¿Qué estamos haciendo, Señor, con los milagros que tú hiciste, que Felipe hizo y que siguen ocurriendo a cuentagotas, Señor, en nuestras vidas y que se multiplicarán? Padre querido, ayúdanos a todos nosotros a creer en ti, a confiar en ti y sobre todo, Señor, a ser agradecidos por lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.